Voy a abrir el proyecto con el que estábamos trabajando. Si se fijan, nosotros estábamos trabajando con 4 entidades, que era el de escuelas, el de libros, préstamos y usuarios. Otra de las herramientas que nosotros vamos a poder estar utilizando en Access es el uso de lo que serían los formularios como tal. Esos formularios lo que me van a permitir es crear precisamente el apartado desde donde se puede realizar la captura. ¿A qué me refiero? Ustedes habían visto en el ejercicio anterior que directamente podían meter la información en lo que eran las tablas, como si fuera Excel. Sin embargo, esto no suele ser muy cómodo. Para esto existe otra herramienta dentro del propio Access que nos permite realizar esta actividad. Nos vamos en el apartado de la pestaña de crear y vamos a elegir precisamente donde dice formulario. Cuando nosotros elegimos este formulario, nos va a hacer a través de un asistente. Podemos hacerlo, por ejemplo, con o asistente para formularios. Vamos a utilizar precisamente el asistente para crear esto. ¿Qué es lo que quiero ingresar a partir de la información para la tabla de usuarios? Vamos a meter precisamente los campos, que en este caso es el campo de nombre, apellidos, teléfono. Vamos a agregarlos todos. Le damos clic en siguiente. Después nos va a preguntar cómo queremos visualizar este formulario como tal. Si lo queremos visualizar en columnas, de una forma tabular, una hoja de datos o justificado. Yo voy a ponerlo ahorita en el apartado de justificado. Pueden ustedes en su ejercicio usar cualquiera de estos pasos. Nos pregunta hacia qué quiero aplicar lo que es este formulario, y lo estoy diciendo que es hacia la tabla de alumnos. Damos ahorita clic en finalizar. En este momento lo está creando, vamos a darle oportunidad. Y vean, aquí yo ya tengo una pantalla en la cual me va a permitir navegar entre la información que yo tengo ya de los usuarios. Si se fijan, el primero es el ID de usuario. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para agregar un campo nuevo? En la parte inferior de la pantalla tenemos nuestra barra de navegación entre registros. Yo aquí puedo, por ejemplo, darle siguiente registro. Obviamente el siguiente es un campo nuevo y yo puedo aquí agregar otro nombre. Por ejemplo, Carlos Pérez León, teléfono 722-123-4567, correo electrónico, correo arroba gmail.com, que viva en la calle conocida, en la colonia Centro. El código postal vamos a referirle que es el 50,000. La CURP que sea, por ejemplo, TELC 800709, HMC, con esto sería RN00. Es más que nada aquí para cubrir con el formato. Con esto ya tenemos un nuevo registro. Si nosotros necesito agregar un dato de la tabla de escuelas, vamos a poner el 1, que es una de las cosas que vamos a empezar a revisar. Un momento más. Se fue la luz, espero que no se me vaya el internet. Y si nosotros ahorita ya podemos entonces navegar dentro de nuestro formulario, podemos ver que ya tengo los 2 registros que acabo de dar de alta. Incluso si abro la tabla que contiene la información, puedo ver que ya hay 2 registros. Uno, el que había dado de alta directamente, y 2, que tengo ahorita. Entonces, si regresamos al formulario, estas herramientas nos permiten crear la posibilidad de dar de alta o vincularlo directamente con nuestras tablas. Ahora bien, nosotros podemos jugar, por así decirlo, con lo que serían nuestras herramientas,
para tener la capacidad de, por ejemplo, aquí yo puse escuela de procedencia, pero le tuve que poner un número como tal. Este formulario yo lo puedo rediseñar de manera que esté atendiendo las necesidades del usuario como tal. ¿Cómo voy a rediseñar este formulario? Obviamente, lo primero que tengo que hacer es cambiar el apartado de la vista. Ya no la quiero en la vista de previsualización, sino me voy a la vista de diseño. Y en la vista de diseño me permite precisamente acceder a todos los objetos que me permiten ingresar información. En este caso, podemos ver que este es un cuadro de texto, también conocido como text box, y en este me permite agregar, obviamente, texto. Yo puedo cambiarle su tamaño. Vamos a ver estos para arriba. Vamos a pensar que quiero aquí hacerlo un poquito más pequeño. Movemos el de colonia también. Muchas veces, como utilizamos nosotros ahorita un formato prediseñado para la elaboración del formulario, puede ser que sea un poco más complicado el modificarlo que si nosotros hubiéramos diseñado el formulario desde cero, o sea, de un formulario en blanco. Entonces, si de repente ven que nos causa un poquito este problema, no se desesperen, les digo que es normal cuando no lo hacemos. Sí, voy a quitar aquí el del ID del municipio, porque obviamente no lo estoy ligando como tal. Puedo yo ajustar precisamente los tamaños que tengo de los campos en función a las necesidades. El código postal no necesita un borde tan grande como lo sería la colonia. Igual la CURP no requiere tanto espacio. Vamos a ponerlo en un lugar un poquito más pequeño. Cuando nosotros modificamos estos formularios, tenemos que tratar de adaptarlos que sea cómodo para el usuario su uso. Por ejemplo, lo voy a dejar por aquí así. La etiqueta del nombre del campo, lo voy a hacer más pequeño. Y vamos aquí en esta parte de la escuela de procedencia. Si se fijan aquí en la escuela de procedencia, directamente tiene un cuadro de texto que me permite mandar la información a la base de datos. Yo voy a cambiar, déjenme aceptar a los que están antes de entrar. Creo que no. Puedo cambiar precisamente este objeto que en lugar de ser un cuadro de texto, sea una lista desplegable. Una lista desplegable son aquellas que me permiten seleccionar las opciones como tal. Yo aquí tengo precisamente los controles que puedo estar utilizando. En este caso, el primero de ellos podemos observar que es un cuadro de texto. Este cuadro de texto es donde me permite a mí escribir. Tenemos la opción de una etiqueta. La etiqueta precisamente es estas que nosotros estamos utilizando para poner referencia en la información que estamos manejando. Tenemos por otro lado un botón. Los botones me permiten desencadenar acciones como el hecho de guardar un registro o moverme entre registros. Tenemos una pestaña que me permitiría diseñar agrupaciones de controles como tal. Tengo opciones de hipervínculos, tengo opciones de ventanas de navegador donde yo pudiera referir a alguna página web dentro de la propia aplicación. Tengo lo que serían también un control que me permite moverme entre registros, que se llama control de navegación, que es el mismo que vimos en la parte inferior de la pantalla cuando estábamos explorando el navegador. Tengo lo que es un panel, un grupo de opciones, donde me permite precisamente agrupar los objetos cuando estoy manejando un radio button, que son opciones o son objetos que me permiten hacerla seleccionar de diferentes opciones. Por ejemplo, cuando tienes que elegir entre el sexo femenino y masculino y que solamente te permite opción 1, poner uno, te permiten agruparlos a través de este. Tengo precisamente un salto de página para cuando quiero que mi proceso sea a través de diferentes
diferentes módulos, como por así decirlo. Tengo el apartado de un cuadro combinado. Este cuadro combinado, que son las listas desplegables, es el que voy a estar utilizando para exponer las escuelas, que ahorita vamos a ver cómo funciona. Tengo una línea que me permite obviamente solamente dibujar una línea, creo que ese no tiene mayor problema. Tengo un botón de alternancia, es el que me permite solamente estar seleccionado un estado a la vez. Tengo lo que sería un cuadro de lista, donde precisamente podemos poner en un cuadro, vamos, en un espacio de texto, poner todas las opciones de una base de datos y me permite elegir uno a la vez. Tengo también lo que es un rectángulo, que es nada más forma de dibujo. Tengo lo que es una casilla, también conocida en algunos otros lenguajes como checklist. Tengo lo que es en otros lenguajes se les llama picture box, que es un objeto que me permite ingresar fotografías. Tengo un objeto que me permite hacer referencia a una ventana del navegador que es de datos adjuntos. Tengo un botón de opción, option button o radio button, dependiendo del lenguaje que vayan a estar utilizando. Para este caso se llama botón de opción. Tengo precisamente un subformulario, es decir, cuando yo quiero ligar un bloque de información más extensa dentro de otro formulario. Tengo precisamente marcos y tengo tengo otra serie de objetos como tal. El que yo voy a utilizar para las escuelas de procedencia es un cuadro combinado. Obviamente le doy clic y lo voy a dibujar. Cuando yo dibujo ese cuadro combinado, lo que me va a permitir es qué es lo que quiero que haga. Dice, deseo que el cuadro combinado busque la opción dentro de los valores de otra tabla o consulta. Dice, escribiré los valores que desee o buscar el registro en el formulario. No, yo lo que yo quiero es que sea llenado a través de la tabla de escuelas. Le damos clic en siguiente, que en este caso es la primera opción. En este caso, aquí ya me hace referencia de qué tablas. Yo voy a seleccionar la tabla de escuelas. Todavía no vemos consultas, por lo tanto, todavía no les puedo ya hacer referencia a ellos. Le damos en siguiente. Ahora, ¿qué campo quiero mostrar en el texto como tal? Yo voy a poner el nombre de la escuela, que ese es el campo que yo quiero como elemento como tal. Pero a la vez, necesito también definir cuál es la forma en cómo lo quiero acomodar. Yo lo voy a poner en orden ascendente por nombre. Entonces, le damos en siguiente. Y aquí me pregunta qué es donde quiero guardar la información. En este caso, yo voy a cambiar esa información en el campo de ID Escuela de Procedencia, que es con el cual estoy ligando la tabla de escuelas con la tabla de usuarios. Entonces, es la forma en cómo yo voy a estar manejando. Me pide ponerle un nombre, vamos a ponerle un cuadro combinado. CMB, Escuela Procedencia. Le damos clic en finalizar. Ahora bien, si nosotros nos vamos nuevamente a la vista del objeto, vamos a cambiar hacia arriba. Este es su quiero que están como agrupados, déjenme ver si. Bueno, ahorita antes, para no tardarme en ese sentido. Están agrupados, por eso cuando muevo uno se mueve el otro. Cuando yo cambio la vista del formulario, ya no a un apartado de etapa de diseño, si lo cambio a una etapa de ya de uso, yo entonces vean, tengo los datos, pero ahora aquí ya tengo lo de la escuela de procedencia, donde estas escuelas de procedencia están ligados con los datos que yo tengo en escuelas. Si, por ejemplo, yo agregara otra escuela, por ejemplo, aquí que fuera 4, 5, 6, 7, 9, y le pongo Universidad Politécnica del Valle, México, vamos a poner los datos como tal.
Cuando nosotros regresemos al formulario, si actualizamos obviamente la información, ahora ya el listado me va a mostrar las escuelas que estén ligadas en lo que sería bueno, el ID propio. Si se fijan aquí en la parte superior, yo tengo que cuando cambio el Valle de México, cambia el ID que se va a guardar en la tabla, si yo lo cambio al Valle de Toluca. Vean cómo está cambiando de manera directa. Entonces, nosotros los formularios los podemos ir diseñando de acuerdo a nuestras necesidades. Parte del ejercicio que van a hacer ustedes en el siguiente paso sería crear un formulario que me permita registrar los datos de los libros y de los préstamos. Obviamente, recuerden que en la tabla de préstamos nosotros no estamos guardando el nombre como tal, sino estamos haciendo referencia del ID de usuario. Por lo tanto, ustedes pueden hacer el apartado de que se ligue el cuadro de texto con sus usuarios y el cuadro de texto con sus libros. Y obviamente estos dos campos de lo que sería la fecha de préstamo y la fecha de entrega serían cuadros de texto de los que estamos usando en el formulario como tal. Entonces, sería una parte del ejercicio que estamos manejando. Entonces, no sé si con esto hay alguna duda, muchachos. Digo, para los que están. ¿Alguna duda, Marvin? Abigail. No, ya más o menos lo voy entendiendo todo. Se fijan, ahorita estoy tratando de ser muy puntual en lo que estamos haciendo para que no sea más complicado. Obviamente esto es una embarradita muy superficial, obviamente, pero que les sea funcional para alguna aplicación que pueden estar ustedes desarrollando. Entonces, no sé si tengan alguna duda o algún comentario hasta el momento. ¿Nadie? ¿Alex? Que se me hace que ni están. Vamos a pasar lista. Ya para darles chance de que sigan dormidos para los que estaban dormidos. Y obviamente se pongan a seguir con esta parte. El trabajo nuevamente, ahora, ¿cuál va a ser la dinámica? En la segunda etapa vamos, voy a dar de alta un nuevo trabajo y aunque van a subir el mismo archivo, la diferencia es que ahora este archivo debe contener los dos formularios que les estoy comentando, el de préstamos y el de libros, para que puedan empezar a manejar eso, que sería esto que estaríamos trabajando para vamos, les voy a dejar todo el fin de semana que lo puedan estar haciendo para que no tengan problemas. Insisto que si tienen dudas, me manden un mensaje, un WhatsApp, para que estemos atendiendo estas dudas por WhatsApp. Ok. Digo, porque las dudas no les van a salir hasta que no lo estén haciendo. Voy a detener incluso también la grabación. Para pasar ahorita lista. Un segundito.